Leer la palabra del Señor, vamos a leer el Salmo 51. Así que le invito a que lo busque. Le voy a dar un tiempito para que pueda buscarlo. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Y dice así. Versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo haría, pero no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Voy a explicar un poquitito este salmo que tiene por título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y esto tiene un contexto que si ustedes leen la partecita de abajo, dice el músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y ese es el contexto de este salmo, ¿ya? Esta historia la voy a contar rápidamente para que aquellos que tal vez no conocen toda esta historia de David puedan tener un contexto de lo que él está diciendo acá. Ya esto lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. No lo vamos a leer todo, pero sí, si usted en su casa lo quiere repasar, leer, sería bueno que lo hiciera, ¿ya? Esta historia es, para los que crecimos, es bien conocida, pero sí es una de las historias más fuertes e impactantes que uno puede leer en la Biblia de un rey, de David. Nosotros hemos escuchado en la Biblia que dice que David tuvo que es conforme al corazón de Dios. Pero aquí vamos a ver que David sí cometió pecado, sí erró, ¿ya? Y en esta historia es así. David un día, voy a parafrasear, ¿ya? La voy a contar como un cuento cuando le cuento a mi estudiante. David un día no fue a pelear con el resto del ejército y se quedó en Jerusalén. Y salió a mirar, ¿ya? Y ahí, entre medio, vio a una mujer hermosa. Y él era el rey, ¿cierto? Llamó a esa mujer, preguntó por ella, ¿quién era? Y le dijeron, ella es Betsabé, esposa de Urías. Y él dijo, tráiganme a esa mujer. Y estuvo con ella. ¿Ya? Pasó el tiempo y esta mujer quedó embarazada. Y David, ¿qué decidió? Voy a llamar a este esposo
y vamos a hacer pasar que ese hijo como que es de él. Entonces lo llamó y le dijo, Urías, anda un tiempo con tu esposa. ¿Y Urías qué hizo? Él no lo hizo, él se quedó afuera. Y dijo, yo no voy a ir donde mi mujer cuando todos los demás están luchando, están peleando. Yo me quedaré aquí. Y chuta, esta teoría es súper íntegra. Es muy bueno. Entonces David, ¿qué vamos a hacer? Le volvió a decir, y él no, él volvió a quedarse. ¿Ya? No fue a la casa con su mujer. Porque si todos estaban luchando, él dijo, yo no puedo estar súper feliz, contento en mi casa, disfrutando, cuando todos los demás están peleando una guerra. Y él se quedó. Entonces David, ¿qué dijo? Ya, esta teoría me está haciendo las cosas difíciles. Entonces le dijo al general que pusiera a Urías en la primera fila de la batalla. ¿Y qué pasó? Urías falleció, lo mataron en la guerra. Cuando él estaba al frente, todos los demás se retiraron y lo dejaron solo y él murió. Después de esto, David hizo a Betsabé su mujer y pasó un año. Y vino un profeta que se llamaba Natán. Y este profeta llegó con una historia a David. David, tengo una historia que contarte. Y le dijo, había una vez un hombre que tenía solo una ovejita, solo un corderito, lo cuidaba, lo quería, lo alimentaba. Y al lado había un hombre rico que tenía muchos corderos. Y llegó una visita y este hombre rico decidió no matar a sus corderos para celebrar, sino que mató al cordero de ese hombre pobre. Y ahí David se enoja y dice, pero ¿cómo va a ocurrir algo así? Ese hombre merece pagar. Y se enoja, se molesta. Y enjuicia a ese hombre. Y en 2 de Samuel 12:7, la respuesta que da Natán a David le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si todo fuera poco, te habría añadido más, mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Resulta que había pasado un año, pero este pecado estaba delante del Señor, él no lo había olvidado. Tal vez David, yo reflexiono dentro de mí y digo, tal vez él como rey nunca vio esto como malo, porque estaba acostumbrado a tener muchas mujeres. Pensó que era una más, tal vez. No lo sé. Él era el rey. Pero para Dios, los pensamientos humanos no son iguales. Tal vez si el rey en su contexto podía hacerlo, delante de Dios no podía. ¿Ya? A veces nuestros valores son diferentes a los valores de Dios. Y nuestra vida debe ser guiada por esos valores, los valores de la Biblia, no por nuestras ideas, que muchas veces en esto erramos. Si bien yo conté este contexto de lo que hizo David, que a mis ojos en esta actualidad yo veo a un hombre que hace eso y yo digo, es el peor hombre de la tierra. ¿Ya? Yo podría decir, horrible lo que hizo. No puedo creer que alguien que tiene el corazón del Señor lo haga, por ejemplo. Podría yo decir eso. Pero la verdad es que en este salmo David nos da una cátedra de qué hacer cuando nosotros nos equivocamos. Y este sermón va a tratar de eso. No del pecado de David, sino que de lo que él hizo después de que Natán le dijo y le encaró su pecado. ¿Ya?
Porque todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos equivocado. Pero ¿qué hacemos después de eso? Eso es lo que hoy día vamos a conversar, ¿ya? Entonces, como punto número 1, yo puse, David comienza esto diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Ten piedad. Primero David se dirige a Dios, reconoce que el único que puede obrar en él y puede limpiarle y puede restaurarle es Dios. Conocemos su gracia y no la conoce de oída, la conoce de verdad. Y esa es la diferencia. Él sabe que Dios puede tener piedad de él, sabe que Dios es amor, sabe que Dios es misericordioso. Y conoce estas cualidades de Dios y se dirige a él. Cuando nosotros pecamos, no podemos acudir a nadie más, solo al Señor. Es el único que nos puede dar paz, que nos puede dar perdón y restaurar. No por nuestras obras, porque David no dijo, Dios, yo soy el rey, ten misericordia de mí, por favor. No. Él dejó su título de lado, he peleado todas estas batallas y las he ganado. Me equivoqué en esto, pero no. Él acudió humildemente al Señor. No por sus méritos, no por su lugar, no por su puesto, sino que reconociendo que la misericordia y la gracia viene de Él. Y como segundo punto yo puse también confesar mi pecado lleva a un arrepentimiento genuino. ¿Ya? En el versículo 3 al 5 dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justo y tu juicio irreprochable, dice la versión NBI. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. El salmista no pone excusas, ¿ya? Él reconoce su error. Y esto es algo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida. A veces yo me imagino que durante este año David oraba a Dios. David a lo mejor decía, Señor, si me he equivocado, perdóname. ¿Ya? Pero no tenían considerado de qué. Como a veces uno ora al final del día y dice, Señor, si me he equivocado durante el día, perdóname. ¿Cierto? Pero a veces no sabemos de qué estamos pidiendo perdón. Y David eso le pasaba. Cuando oraba antes, que lo más probable es que sí, porque él lo hacía, habitualmente no tenía en su mente, en su conciencia, este pecado. Entonces él decía a lo mejor, perdón Dios, y no sabía por qué. Pero nosotros, esto es algo que David hace, que él reconoce su pecado, lo confiesa, se lo expone y él dice sí, realmente. Y no fue Betsabé que me sedujo, no puso excusa. ¿Ya? Él tomó su error, su pecado, y lo hizo consciente. Y aquí es algo que nosotros a veces, lo digo también personalmente, a veces cuando hoy sí, o muchas veces decimos el meme que dice, trato de amar a mi prójimo, pero el prójimo no ayuda, ¿cierto? Excusas. Porque Dios no nos dice en su palabra que amemos solamente si el prójimo se porta bien. ¿Ya? ¿Y es difícil? Sí. Pero nosotros debemos ser íntegros y reconocer nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestro pecado y cuando queremos arrepentirnos de nuestro pecado, saber de qué nos estamos arrepintiendo. ¿Cuál es nuestro pecado? Yo hace un tiempo cuando comencé a esto empecé como a escribir, ¿qué he hecho en el día que tal vez yo deba arrepentirme? Para decir, Señor, esto hice, y de esto. Porque si yo no me conozco, no sé en qué estoy cayendo, nunca lo voy a poder confesar.
Por lo tanto, nunca tal vez voy a tener un arrepentimiento real. Pero es necesario que sepamos de qué nos estamos arrepintiendo y confesarlo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se alcanzará misericordia. Más el que los confiesa. Yo no lo estoy diciendo como los católicos que tal vez van al cura a confesarse, ¿ya? No, nosotros y el Señor. Nuestra relación es nosotros y el Señor. David mostró este arrepentimiento genuino y lo confesó. Y producto de eso, él también pidió limpieza y renovación. En el versículo 7 dice: purifícame con hisopo. Y el hisopo era una planta que se utilizaba para rituales de purificación y también de protección. Se utilizó en la primera Pascua, justo que nosotros vamos a recordar la próxima semana. Esto se utilizó en la primera Pascua, cuando los judíos tuvieron que pintar los dinteles de las puertas. Lo hicieron con esta planta y con sangre, ¿cierto? Y así obtuvieron protección de este ángel de la muerte que iba pasando. Además se utiliza también para limpiar, según Levítico y la ley judía, cuando había un leproso se tenía que limpiar también con hisopo. Y aquí David está diciendo: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Está haciendo referencia a estas cosas, ¿ya? Reconociendo que esta purificación viene de parte del Señor, reconociendo de que esto, su problema, su pecado, no era solo externo, era interno, ¿ya? Y ese pecado y ese problema interno no puede ser purificado de ninguna otra manera más que el Señor. Nosotros, cuando hacía clase a niñitos muy chiquititos, le decíamos: si nosotros quisiéramos limpiar nuestro corazón, ¿qué podemos hacer? ¿Como jabón? Nosotros no como jabón. No se puede comer nada para nosotros limpiarnos. El único que puede limpiar nuestro corazón es Jesús. El único que puede restaurarnos es el Señor. Entonces este problema interno que traemos nosotros, este pecado interno, el único que puede restaurarlo a través de una forma extraordinaria es el Señor. No podemos dejar nuestros pecados por nuestros propios medios. Muchos programas de ayuda, te ayudan las adicciones. Las personas caen, son reincidentes. Pero porque trabajan a través de la fuerza de voluntad de la persona. No, si tú puedes lograrlo. Te dicen: vamos, un día a la vez, tú puedes. Y llega un momento en que esa persona cae. Porque por nuestros propios medios no podemos lograrlo. El único que puede hacer esto es el Señor, para que no seamos reincidentes. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Y aquí nos recordamos también de cuando Jesús habló con Nicodemo, que dijo que debía nacer de nuevo. Si lo llevamos ahora, el único que puede crear un corazón nuevo, un ser nuevo, es el Señor. Cuando hay un arrepentimiento genuino, no remordimiento. Y aquí vamos a hacer esta diferencia entre que cualquier persona cuando se equivoca puede tener remordimiento, ¿ya? Y eso es humano. Me puedo sentir mal por lo que hice. Uy, estoy chuta, me equivoqué.
dije una palabra que no debía. Ya, remordimiento. Pero el arrepentimiento es distinto. El arrepentimiento viene de Dios, ¿ya? Él es el que permite que yo me arrepienta, y el arrepentimiento tiene un efecto. Y el efecto es que si yo voy por este lado, el arrepentimiento hace que yo cambie el rumbo, ¿ya? Si yo estoy pecando, un pecado constante, y yo digo, Señor, perdóname. Si yo lo digo y sigo haciendo lo mismo, es un remordimiento. Me siento mal por pecar. Pero cuando yo voy, digo, Señor, perdóname, y me arrepiento, cambio eso y dejo de hacerlo. Y esa es la gran diferencia. Que el arrepentimiento viene de Dios. Y cuando nosotros nos arrepentimos es cuando Dios también transforma. Dios no puede transformar en alguien que tiene remordimiento, porque se puede sentir mal, pero lo sigue haciendo. No ha entregado su corazón al Señor. Cuando el Señor nos da conciencia de pecado y entendemos lo que hemos hecho, nos arrepentimos y el Señor transforma. El Señor cambia, el Señor nos hace una nueva criatura. Y no por nuestras fuerzas, no por lo que hemos hecho, sino que por la gracia del Señor. El versículo 11 y 12 dice, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Siempre cuando pecamos nos vamos a separar del Señor. Siempre va a haber algo que nos separa del Señor. Cuando pecamos constantemente, ¿ya? El pecado nos separa del Señor. Y el salmista dice, no me alejes de tu presencia. Yo me imagino que este salmista, David, estaba llorando. Por favor, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Yo creo que no hay nada más desesperante en la vida de un hombre que conoce al Señor cuando siente que ha pecado de esta manera. Devuélveme la alegría de tu salvación. Cuando nosotros pecamos, nos separamos del Señor, pero también hay algo que ocurre, que es que perdemos el gozo, perdemos la alegría. Así como antes David danzaba, cantaba, en este tiempo, en este momento, él no tenía esa alegría. Necesitaba que el Señor se la restaurara. Queremos volver a tener ese gozo, esa alegría de saber que el Señor está con nosotros. Y David aquí, como les decía, nos está dando como cátedra de qué hacer cuando nos equivocamos. ¿Qué hacemos? Reconocemos que Él es el Señor, el que nos puede transformar. Reconocemos que el Señor es misericordioso, lo primero. Confesamos, nos arrepentimos y el Señor, quinto, nos transforma. ¿Ya? La obra no la hacemos nosotros, la hace el Señor. Y por último, todavía no último. Dice, proclamación y alabanza. Siempre cuando el Señor nos transforma, nos perdona, siempre vamos a hablar del Señor, ¿ya? Siempre voy a adorarle. Siempre. Cuando tenemos este gozo de la salvación, siempre voy a adorar. Tal vez no somos efusivos, porque a veces dicen, la adoración es solo cantar. No, la adoración no es solo cantar. La adoración también es vivir una vida conforme al corazón de Dios, ¿ya? También es cantar, también es exaltar. Y dice en el versículo 13, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Cuando el Señor nos restaura, sin duda nosotros no podemos callarnos y tenemos que hablar de Él. Sí o sí. Unos labios sellados que no hablan del Señor, algo está pasando. ¿Ya? Porque nosotros necesitamos, cuando el Señor nos transforma, hablar.
Si hay algo que a mí me conmueve fue cuando Pablo fue, cuando el Señor se le presentó a él después oraron, le devolvió la vista, pero él lo único que quería era hablar, predicar, hablar de lo que el Señor había hecho. ¿Por qué? Y no ocultando sus errores, porque él siempre dijo, yo fui un hombre que mataba, que perseguía. Él no lo justificaba, él lo reconocía, porque siempre esas cosas que tal vez para nosotros son difíciles, es un proceso que Dios permitió y que ahora nos permite hablar de eso y dar testimonio de eso, y dar testimonio de que así como Pablo era un perseguidor, Dios lo transformó. Siempre vamos a proclamar. El versículo 15 dice, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Cuando el pecado nos quita el gozo, borra la alabanza de nuestros labios. Pero cuando el Señor nos transforma, nosotros volvemos a alabarle y a hablar de sus grandezas. Y el 16 dice, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, yo te los ofrecería, dice Pablo. Si Dios solo se agradara de presentar sacrificios, holocaustos, pero un corazón lejos de Dios, sería fácil, yo creo. Sería fácil para todos. Bueno, yo presento un sacrificio y no importa la vida que tengo. Pero no es así. El sacrificio que le agrada al Señor es un corazón quebrantado. Y a ese corazón Dios no lo desprecia. Esta es la certeza del salmista, que cuando una persona se arrepiente, confiesa sus pecados, el Señor no le abandona. Así que esta es la esperanza que nosotros tenemos, que si hasta ahora nosotros hemos pecado, que sin duda lo hemos hecho, todos los que estamos acá, si nosotros nos arrepentimos, confesamos, el Señor no te va a abandonar, no te va a dejar. Y al final del Salmo, es como extraño cuando yo lo leí primero. Es como raro estos versículos, dije, ¿por qué están aquí? Dice, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán novillos. Y uno dice, ¿de dónde sale esto? Así como que raro, así como que estamos en otra y de repente vamos a Sion, a Jerusalén. Extraño. Pero ¿qué pasa? Recordemos quién estaba escribiendo este salmo. Era el rey David, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que cuando él hizo todo esto, el pueblo lo supo? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se enteró? ¿Se cuchichó por ahí? Uy, ¿supiste lo que hizo el rey? Lo más probable que sí. Cuando nosotros pecamos, sin duda hacemos también caer o pecar al resto, a nuestra comunidad, a nuestra familia. Todo lo que sucedió con David, lo más probable es que el pueblo lo haya sabido y lo haya juzgado, o a lo mejor lo relativizó y dijo, bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no? Bueno, si el rey hace estas cosas, se supone, porque yo no voy a poder hacer esto más chiquitito que lo que él hizo. Entonces siempre cuando nosotros pecamos, vamos a afectar a nuestro entorno. Y por eso el salmista termina con esto, que así como mi pecado dañó a otros, el Señor también es misericordioso para que en su bondad me restaure a mí y restaure al resto. Y eso es lo maravilloso de todos, hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos, el Señor nos transforma, nos restaura, también va a restaurar a nuestra familia, a nuestro entorno.
Tal vez no como nosotros quisiéramos, pero sí lo hará. Porque nuestro entorno verá como, esta Katy se equivocó, pero ahora es otra persona. Y eso ya hace que la gente lo vea, cambie su perspectiva, su forma. Yo tengo una amiga que quiero mucho en Puerto Varas, y ella me dice, ella conoció al Señor hace poco, y ella me dice, mi hijo, grande ya, puede ver que yo soy otra mamá. Y tal vez mi hijo todavía no se acerca al Señor, pero ya mi testimonio le está haciendo a él darse cuenta que sí, Dios cambia, Dios transforma. Y así como ella comenzaron sus padres a ir a la iglesia, y sin duda yo creo, y estoy segura que algún día su hijo también lo hará. Siempre el Señor va a transformar nuestra comunidad cuando nos restaura a nosotros. Y ya para ir finalizando, no tengo reloj, no sé. Este salmo podemos ver también retratado el Evangelio de Jesús. Aquí vemos petición, limpieza, confesión, restauración, conversión, salvación y proclamación. Vemos todo esto que hizo David y que cuando Jesús vino fue lo que él comenzó a hacer con la gente. Toda la Biblia está conectada, nada está al azar. Y eso es maravilloso porque la única forma de cuando dicen, no, la Biblia es un libro más, no, está inspirada. Todo está conectado, todo tiene su significado. David pecó, pero luego de eso se arrepintió de corazón. Reconoció su pecado, sin culpar a otros, sin excusas, sino que declaró su transgresión al Señor y rogó por misericordia, porque conocía al Señor y sabía que el Señor perdona. En su oración nos enseña cómo debemos actuar cuando pecamos. El verdadero arrepentimiento no es emoción, es un proceso espiritual que lleva a la restauración. Y no por lo bueno que hayamos hecho, no porque era el rey, no porque yo canto, no porque yo soy una buena mamá, creo. No, es solo por misericordia del Señor. Porque en su amor Dios transforma y crea nuevas criaturas, nuevos corazones. Así que acerquémonos al Señor con un corazón quebrantado, arrepentimiento, que sin duda Él no nos dejará solos. Él nos levantará, nos restaurará. Y para finalizar, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Invito a que cierre sus ojos y si usted quiere orar por algo personal, lo puede hacer en este momento, ¿ya? Señor, gracias te damos por este momento de conversar de tu palabra, de hablar, Señor, de ella, de escuchar tal vez cosas que ya sabemos, pero por algo tú también nos quieres recordar. Señor, pon en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, el deseo de arrepentirnos de nuestros pecados, el deseo de confesar, Señor. Pon en nosotros este espíritu para adorarte. Abre nuestros labios, Señor, para adorarte, para alabarte. Restaura nuestra iglesia, restaura a cada uno de mis hermanos, aquellos que necesitan, Señor, de ti, que tal vez se sienten alejados por algo que cometieron, Señor. Tal vez tienen esta culpa, pero esta culpa no les deja avanzar, Señor. Que esto nos permita reconocer que tú eres todopoderoso, que tú eres misericordioso, que tú eres amor, Señor. Que Satanás no ponga en nuestra mente que somos demasiado pecadores para que tú nos perdones. No es así, Señor. Tu palabra dice que a un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor Jesús. Te pido que tú bendigas a toda la iglesia, a nuestras familias, y
que tu bendición, Señor, nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús, amén.